Vamos a continuar con la capacitación de técnica de ventas que estuvimos el miércoles pasado. Me da mucho gusto que estén porque estas capacitaciones son las que te ayudan día a día a hacer ese match con tu cliente. Acuérdense que vendemos por emoción, vendemos por empatía. Tenemos que ser una persona que puedan invitarme a la sala de su casa y que me puedan dar 50,000 pesos, o sea, la prima de que me puedas dar una cantidad porque estamos protegiendo tu familia, tu patrimonio y creando un futuro. Entonces, adelante, Luis. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo del ciclo de la venta. Voy a compartir pantalla, voy a dejar de verlos. Si quieren participar o comentar algo, pues ahí me avisas, por favor, Carlita o Moni. Bien, la semana pasada, la semana que vimos, o sea, en la junta anterior, hablábamos de las fuentes de prospectación. Haciendo un pequeño repaso, o sea, veíamos que las fuentes son fuentes naturales y fuentes cálidas. Tenemos, o sea, distintas fuentes naturales, la cartera propia, familiares, amigos, y las fuentes frías, que son publicidad, o sea, que son a través de referidos de alguna asociación, convenciones, directorios y nidos. Esas eran las fuentes frías. Luis, perdón, no se ve tu pantalla, no se ve la ¿No se ve la presentación, pantalla? no se ve la presentación, no, aún no. ¿Cómo lo hacemos? Porque yo sí la estoy visualizando. Otra vez le das compartir pantalla, le pones con Compartir. sonido, ajá. Entras al Zoom otra vez y abajo dice compartir pantalla y Dame un segundito, compartir claro, pantalla. con sonido, eso es importante. Ahí se ve ya. Se está cargando. Listo. Ya se ve. Ahora sí. Bien, entonces comentábamos de las fuentes de prospectación y que el ciclo de la venta es todo un sistema, o sea, en el que tenemos que trabajar y tenemos que tener distintas herramientas para cada una de las partes del proceso. Veíamos que las herramientas para lo que es la prospectación, o sea, pues es el proyecto 100 o proyecto 200 de prospectos. Y tenemos, una vez que tenemos la información cargada en nuestro proyecto 100 o 200, hacer un registro y clasificación de prospectos para poder calificarlos. Las habilidades para la prospectación es la automotivación, facilidad de palabra, comunicación efectiva y administración de los recursos. Dice, la organización es la clave del éxito. Comentábamos también que yo creo que más importante que vender es saber prospectar, porque puede ser un hábil nato vendedor, pero si no tienes a quién venderle, pues estás desocupado. O sea, un vendedor que no está frente a un prospecto calificado hablando de su negocio, está desempleado. Los puntos a considerar para calificar un prospecto es la necesidad o el deseo. La necesidad es algo que tenemos que crear. ¿Perdón? Ok, la necesidad es algo que tenemos que crear en nuestros prospectos. Tenemos que hacerle ver la necesidad que tiene a través de una serie de pasos que vamos a seguir. La autoridad para invertir. Si estamos hablando de una pareja, pues procurar que estemos hablando con quien toma la decisión. En el caso de una empresa, también saber que estamos hablando con la persona adecuada para tomar la decisión, porque de lo contrario estamos invirtiendo tiempo en la persona en que no va a tomar la decisión, lo va a tener que platicar con otra persona y esa otra persona no tiene la habilidad para poder hablar acerca de nuestro negocio como nosotros mismos. La otra es la capacidad de inversión para poder calificar adecuadamente el prospecto. Hay que ver que cuente con los recursos, porque en muchas ocasiones los prospectos a lo mejor tienen un buen ingreso, pero están muy endeudados. Entonces tenemos que ayudarles a que eliminen algunos gastos que tienen para poder invertir una vez que se les ha desarrollado la necesidad. Y la otra es la elegibilidad.
Dicen, en el caso de los seguros, o sea, pues se pagan con dinero, pero se adquieren con salud. O sea, en el caso de las aseguradoras, pues hay un riesgo que se está corriendo y hay que hacer un análisis de ese riesgo para saber si esa persona es apta para poder adquirir el seguro. Dice, si el prospecto ha aprobado los 4 puntos anteriores, puedes considerarle como calificado. Es importante que vayamos generando una base de datos y vayamos haciendo un registro de llamadas, 15 llamadas, 20 llamadas en un día, ver qué resultados estamos teniendo y analizar si estamos obteniendo citas, cuántas citas, qué porcentaje. Si no estamos obteniendo citas, analizar cuál es el problema, el prospecto o la forma en la que yo estoy trabajando. Si estoy teniendo un guión telefónico, si sé usarlo, si las palabras que estoy utilizando son las correctas para poner citas, tengo que hacer ese análisis para yo corregir en un momento dado. A lo mejor el prospecto es muy bueno, pero mi trabajo de prospectación en la llamada telefónica a lo mejor no está siendo la adecuada. Entonces tenemos que hacer un análisis para saber qué es lo que tenemos que hacer para corregirlo. Y una vez que tenemos la cita, pues viene la primera entrevista. En la primera entrevista, o sea, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Tengo que tener sistematizado esto. Los guiones telefónicos de los cuales le estaba hablando ahorita, los voy a compartir en el chat, tanto el guión telefónico para llamadas en frío como guión telefónico para llamadas también con fuentes cálidas, con amistades, con familiares. Son 2 tipos de guiones que voy a compartir para que tengan esas herramientas. Ahora, llegamos a la primera entrevista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, tengo que presentarme con la persona. ¿Quién soy y por qué estoy en ese momento con él? En este caso, presentarme, o sea, les había dado una herramienta que es la presentación personal, que también les pedí que pudieran modificar. ¿Todo el mundo la tiene? La compartí en el chat en la junta anterior. ¿Sí la recibieron? Y Sí, sí, llegó. Sí, sí Sí. llegó la información. ok, Completa. muy bien, perfecto. Entonces hay que tener una herramienta para poder presentarnos, porque generalmente si estamos improvisando, pues las cosas no nos van a salir bien. Tenemos que tener sistematizado nuestro trabajo. Y la presentación también de la empresa, de una manera breve, sencilla, que no se lleve más de un minuto, pero que sepa que está trabajando con una empresa internacional, con presencia en más de 25 países, una de las 5 más importantes operadoras de fondos en el mundo, que está trabajando con una empresa seria. Tiene que quedarle muy claro y que además también cuando yo me presento tiene que quedar claro que estoy ahí con el ánimo de poderle servir, de poderle ayudar y que soy una persona preparada y capacitada para poder hacerlo. Ahora, ya me presenté, ya le presenté a la empresa. ¿Qué sigue? Explicar el motivo de mi visita sin dar detalles del producto. Conectar emocionalmente con mi prospecto. ¿Cómo podemos hacer esto sin hablar directamente de los detalles y características del producto? Pues tenemos que crearle la necesidad, tenemos que motivarlo, tenemos que sensibilizarlo. ¿Cómo? Hablándole de los beneficios de lo que mi trabajo puede hacer por él. Aquí vamos a utilizar una serie de herramientas también para este fin. En principio, tenemos que hablar de los riesgos a los que está expuesto la persona. En el caso del CREA, pues hablamos de la vejez, de los programas, o sea, para el retiro. ¿Cuántas personas al llegar a los 65 años de edad son independientes económicamente, son financieramente libres? O sea, realmente del 100% de la población, solamente el 5% de la población podemos decir que se encuentra, o sea, tranquila, que tiene una vejez digna, que tiene un ingreso asegurado. El 90% restante no. Y tenemos que tener una gráfica para hablarle de esa situación.
es otra herramienta con la que ya tenemos que tener preparada. No podemos estar improvisando en ese momento, sino que tenemos que tener una gráfica de riesgos de la vejez. Y esa gráfica, al parecer, la tienen todos, pero si no, también en la presentación, o sea, después de la junta, se las voy a compartir en el chat, la gráfica de riesgos y de situación de la vejez. ¿Qué otros riesgos el cliente está expuesto y tengo que hacérselos ver para poder sensibilizarlo? Le tengo que sensibilizar respecto a muerte, accidente, enfermedad y vejez. Son los puntos, o sea, que él tiene que quedar sensibilizado para que se dé cuenta que tiene un problema y que nosotros tenemos la solución. Si se dan cuenta, aquí no estamos hablando todavía del producto en sí, sino lo estamos sensibilizando a la persona. Ahora, respecto a cómo lo vamos a lograr, hay una herramienta que yo utilizo que se llama ¿para qué trabaja usted? Es una pregunta que tenemos que realizar al cliente para que él se sensibilice. Y la forma de realizarlo es la siguiente. Hay una pequeña grafiquita también que se las voy a compartir. El ¿para qué trabaja usted? Señor cliente, le agradezco mucho el tiempo que me está dedicando y para explicarle acerca de los beneficios de mi trabajo, voy a hacerlo de una manera distinta. Quisiera preguntarle ¿para qué trabaja usted? Las respuestas pueden ser muy variadas, por éxito profesional, por autorrealización, pero en el fondo considera conmigo que todos trabajamos para generar un ingreso. Nuestros ingresos nos permiten adquirir un nivel de vida adecuado, es decir, una buena casa, alimento de calidad, vacaciones, ropa, diversiones, dinero para emergencias que se presentan en la vida y, o sea, tener también, o sea, un buen nivel de vida lo obtenemos, o sea, con nuestro ingreso. Ahora, ¿qué causas pueden hacer que nuestro ingreso se pierda? Son muchas, pero de las cuales nosotros nos ocupamos en nuestro negocio son, en principio, muerte. Si usted llega a fallecer, ¿qué va a pasar con el nivel de vida de su familia al perderse el ingreso? Al perderse el ingreso, se baja la calidad de vida. ¿Con qué se va a pagar la casa? ¿Con qué se van a adquirir los alimentos? ¿Cómo se va a pagar la educación de los hijos? ¿Cómo van a poder salir de vacaciones si antes a lo mejor, pues, existiendo ese ingreso, se iban a Cancún, a Estados Unidos, Europa, qué sé yo, de acuerdo a su nivel de vida, pues ahora ¿a dónde se van a poder ir? Chapultepec el fin de semana. ¿Por qué? Porque no hay los recursos suficientes porque se perdió el ingreso de la fuente generadora al ocurrir un fallecimiento prematuro. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? Un accidente. Un accidente al cual todos estamos expuestos. ¿Se acuerda usted del actor que interpretaba a Christopher Reeve, el de Superman? El señor, o sea, una gente joven, sana, y pues bueno, interpretando el papel de Superman, un superhombre. El señor sufrió una caída de un caballo y quedó cuadripléjico. ¿Qué nos exenta a usted o a mí de sufrir un accidente, una caída de escaleras, un accidente automovilístico? Y esto pues nos genera, o sea, además de la pérdida del ingreso, porque aunque le paguen una incapacidad ya no va a ser lo mismo, porque la incapacidad que se le paga es una cantidad mucho menor a los ingresos que está percibiendo. En caso de que tenga usted un empleo, o sea, que esté bajo el seguro social. Pero, o sea, si no existe esto, pues además de perder el ingreso, si usted es un profesionista independiente, se va a convertir en una carga para los demás porque es una boca más que alimentar, hay que pagar médicos, hay que pagar aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, tratamientos, todo esto cuesta dinero y por eso decimos que nos convertimos en una carga para los demás, porque yo ya no soy capaz de generar ingresos derivado de una incapacidad física. ¿Qué otra cosa puede suceder que haga que yo pierda mis ingresos? También a través de una enfermedad. Existen enfermedades que son incapacitantes para poder seguir laborando.
cáncer, infarto al miocardio, una serie de enfermedades crónico-degenerativas que pueden hacer que si yo soy un profesionista independiente, pues ya no pueda continuar laborando y no tenga ningún ingreso. Y adicionalmente a esto, se van a presentar gastos hospitalarios. Los hospitales, nosotros decimos que son los hoteles más caros del mundo. ¿Cuánto nos cuesta una habitación en un hotel de lujo aquí en Monterrey o en la Ciudad de México? Entonces podemos hablar de precios de 5 o 10 mil pesos, o sea, la noche. Pero en un hospital, los costos de hospitalización por día, pues va a ser en función de la enfermedad, de los gastos que se realicen, pero nos puede estar costando 30, 40, 50 mil pesos la noche. Y si es una enfermedad en la que yo voy a estar hospitalizado mucho tiempo, pues dicen que los bienes se hicieron para resolver males, a vender el coche, a vender un terreno, a vender la casa, para hacerle frente a los gastos de la enfermedad, ya sea propia o de un ser querido, la esposa, los hijos. Yo creo que cuando tenemos un familiar enfermo, o sea, lo que sea necesario lo hacemos para que nuestro familiar recupere la salud. Y ahí es donde empezamos a vender los bienes, derivado de que no contamos con recursos económicos para hacerle frente a esa situación. Y finalmente tenemos la vejez. Hay actualmente gente pues, con mucha capacidad, o sea, mucha salud física a los 50, 55, 60 años todavía para seguir laborando, pero ocurre que las empresas, o sea, quieren gente joven. Nos quedamos sin empleo, nos quedamos sin trabajo cuando más lo necesitamos. Porque, o sea, en el mejor de los casos podemos llegar con salud a la edad de retiro, pero si no contamos con recursos y ya tenemos 65 años de edad, tenemos algún padecimiento físico, pues la vida va a ser mucho más difícil. ¿No considera usted que esto es un problema que tenemos que resolver? Entonces, esto lo utilizamos, o sea, para no estar usando la memoria, una grafiquita que se llama ¿Para qué trabaja usted? Es una de las herramientas que vamos a utilizar en nuestra primera entrevista. Una vez sensibilizado al prospecto, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que obtener información de nuestro prospecto. ¿Y cómo lo logramos? Primero que nada, ganándonos el derecho a hacer preguntas. Ya establecimos que existe un problema, un riesgo que estamos corriendo de muerte, accidente, enfermedad o vejez. Ahora tengo que saber yo, tengo que tener información para diagnosticar correctamente a mi prospecto y tengo que ganarme el derecho a hacer preguntas. ¿Cómo me puedo ganar el derecho a hacer preguntas? Diciéndole, bien, ya establecimos que existe un problema que requiere una solución. Para poderlo ayudar, yo soy como el médico. El médico, para poder diagnosticar correctamente, necesita análisis de sangre, radiografías, para no estar a ciegas dando un tratamiento que no sabemos si es el más adecuado. De la misma forma, en mi trabajo, yo requiero información de sus ingresos, de sus egresos, de los planes y proyectos que tiene para la educación de sus hijos, de los planes y proyectos que tiene para su propia vejez, de su capacidad de ahorro, para poder diagnosticar y darle una solución adecuada y correcta a su situación muy particular, que seguramente es diferente a la de cualquier otra persona. Es por eso que tengo que hacerle algunas preguntas. No le molesta contestarme, ¿verdad? Entonces, aquí le estoy explicando y tratando de ganarme el derecho a hacer preguntas, porque voy a manejar información muy sensible respecto a su estilo de vida, sus ingresos, egresos y planes, y tengo que decirle que la información que me proporcione va a ser absolutamente confidencial. Y vamos a utilizar otra herramienta para este paso, que es el análisis de detección de necesidades. También yo ya desarrollé un cuadernillo con las preguntas que requerimos. ¿Qué información vamos a requerir? Nombre completo de él, de su cónyuge, de los hijos, edades de nacimiento, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus principales gastos para que nosotros
podamos evaluar la relación entre sus ingresos y sus egresos. ¿Qué es lo que tiene ya actualmente como protección? Si cuenta con seguro social, si cuenta con algún seguro médico, si cuenta con algún seguro de auto, seguro para su casa. Tengo que saber su situación para poder yo hacer una recomendación y cuál es la más adecuada. También dentro de las preguntas que tengo que realizar, tengo que darme cuenta a dónde quiere mandar a sus hijos a estudiar. A una escuela privada, qué tipo de escuela privada va a ser, de nivel medio, de nivel alto, o sea, cuáles son sus aspiraciones para la educación de sus hijos. Tengo que saber también, en caso de enfermedad, o sea, pues, cómo lo van a atender, cómo van a salir adelante ese problema, si cuentan con algún seguro médico o algún tipo de seguridad social. O sea, para que yo pueda establecer también, recomendar un seguro de gastos médicos. Y tengo que saber también si tiene un Afore, si está invirtiendo dentro de su Afore, cuánto tiempo lleva, si está dentro de la ley del 97 o el 73, para que yo pueda hacer alguna recomendación una vez hecho el diagnóstico, o sea, en la propuesta de los planes de retiro. ¿Y cómo lo voy a obtener eso? Con el cuadernillo de detección de necesidades. Ahora, las preguntas se tienen que formular de una manera suave. No tiene que sonar a un interrogatorio en donde el cliente se sienta incómodo. Tiene que ser a través de una charla, a través de una plática. El cuadernillo tiene un orden, pero, o sea, no tiene que ser necesariamente el orden, sino conforme la plática se vaya dando, voy tomando notas, voy anotando los puntos importantes a considerar, qué es lo más importante para él en ese momento, si es la protección de su familia, si es la educación de sus hijos, si es cubrir las enfermedades, si es la vejez de él, o sea, qué es lo que más importante para él y cuál es el grado de importancia, cuál es el número 1, cuál es el número 2. Voy a ir priorizando lo que el cliente me diga, pero tiene que ser como una charla, como una plática, no tiene que sonar a un interrogatorio porque es incómodo, a nadie nos gusta que nos interroguen, entonces tenemos que desarrollarle la habilidad para el cuadernillo de detección de necesidades, usarlo, o sea, como una charla, como una plática. Una vez que ya tenemos esa información, en el caso, por ejemplo, de los seguros, a lo mejor se tiene que ir a una segunda entrevista, en donde tenemos que analizar la información que nos dio para poder hacer una propuesta en función de toda la información que tenemos. Entonces tendremos que ir ya agendando ahí una cita para darle seguimiento y conclusión. Tiene que ser esa segunda cita lo más cercana posible a la entrevista inicial, porque si pasa mucho tiempo, corremos el riesgo de que el prospecto se enfríe. Entonces, si lo estoy viendo el lunes, procura que sea el martes, miércoles, que sea dentro de esa misma semana que tengamos esa segunda entrevista para poder hacer el cierre. En el caso de los seguros, o sea, normalmente es así, pero en el caso de los CREA, pues si yo traigo las herramientas necesarias, o sea, pues de una vez ya diagnostico, ya sé su capacidad de inversión, ya sé que le interesa invertir para el retiro, de una vez hago una propuesta allí en ese momento o la solicito por WhatsApp, o sea, con Saúl, para que nos haga una propuesta si no tengo las herramientas y darle una propuesta de una vez y procurar cerrar dentro de esa primera entrevista. ¿Por qué? Porque ya tengo la información, ya me di cuenta qué es lo que a él le interesa, qué es lo que él necesita y yo ya tengo la solución. O sea, voy a hacer mi recomendación a través de la propuesta y buscar cerrar en esa primera entrevista. En el caso de los seguros, no siempre es así. Tenemos muchas veces que ir a casa, de ir a la oficina para estudiar la información y hacer la propuesta más correcta. Ahora, cuando yo llevo una propuesta, generalmente llevo opción A y opción B. No llevo una sola. Si su capacidad de inversión, yo me di cuenta para hacerlo mensualmente, es de 5,000 pesos mensuales, le llevo una propuesta por 6 y otra por 5. ¿Y cuál creen que presento primero? La más
La alta. Sí, la más alta. Yo sé que está un poquito por arriba de su capacidad de inversión, pero quiero que él sienta que obtiene algo y que está ganando algo dentro de ese juego de ajedrez que estamos jugando a la hora de presentar. Le presento la de 6, trabajo con ella y a lo mejor me dice, bueno, es que está un poquito arriba de las posibilidades. Si la hacemos un poquito más baja, ¿la tomas hoy? Y le muestro la de 5 y trato de cerrar ahí en la de 5, en la propuesta más baja, sabiendo yo desde un principio que se iba a quedar ahí. Pero él siente un alivio, él siente que dentro del juego que estamos jugando de ajedrez, o sea, para tomar una decisión, él está ganando. Hay que darle esa oportunidad, dándole esas dos opciones, la A y la B. Yo normalmente así es como trabajo, es una recomendación que hago. Entonces busco cerrar en la propuesta B y que en la entrevista ahí se logre la venta, en la primera entrevista. Esto en el caso de los CREA. En el caso de los seguros, generalmente tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo, ver si requiere un plan de vida entera, ver si requiere un temporal, ver si requiere un plan capitalizable, ver cuál es la opción más adecuada en la parte de gastos médicos o en la propuesta de su casa. O sea, si le voy a hacer un seguro para casa, hacerle una propuesta integral. A lo mejor no todos los productos que le presenten esa propuesta se van a cerrar, pero, o sea, podemos lograr uno y que quede ya la sensibilización de que hay otros aspectos que están pendientes que se tienen que ir cubriendo. El seguro de su casa, el seguro de gastos médicos, pero, o sea, la propuesta tiene que ser lo más completa posible para que ese prospecto que nos está comprando un producto ahorita se convierta nuevamente en un prospecto para los productos, o sea, que tenemos adicionales dentro de nuestro portafolio. Bien, vamos a ver las herramientas que vamos a requerir dentro de esta primera entrevista. Voy a salirme de la pantalla. Carlita, ¿cómo le hago para salirme de esta? Abajo, donde está se ve tu pantalla, abajo mueve tu cursor y se va a ver, se va a desplegar. Ah, ya, Sí, ya se ya salió. se está. Ujú. Un segundito. Sí, claro. Nada más en lo que se abre la presentación. ¿Mm? ¿Ahí la están viendo? Se está cargando. Ya se Sí. va a compartir. ¿Para qué trabaja usted? Uh-huh. Ya. No, ahí está ya. ¿Se acuerdan que les dije que para sensibilizar al prospecto dentro de la primera entrevista, la herramienta que yo utilizo es el para qué trabaja usted? ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Sensibilizarlo respecto a los riesgos que está corriendo de muerte, accidente, enfermedad y vejez, para que él, o sea, realmente se sensibilice y se dé cuenta que tiene un problema. Ahora bien, con nuestro ingreso, ¿qué hacemos todos? Pues buscamos un nivel de vida y un nivel de vida que siempre vaya hacia arriba.
y que satisfaga todas nuestras necesidades propias y de la familia. ¿Cuáles son esas necesidades? Vivienda, alimento, colegiaturas, vestido, gastos de salud, transporte, dinero para diversión, recreaciones y ahorro para hacerle frente a emergencias. ¿Y qué causas pueden hacer, o sea, que el ingreso que yo estoy aportando para ese nivel de vida de mi familia se pierda? Por eso viene la cruz ahí sobre los ingresos. Y las causas son las que mencionamos: muerte por causas naturales o por algún accidente, incapacidad total o parcial, enfermedad y vejez. Entonces, al perderse la fuente del ingreso, el nivel de vida, por eso la flecha va hacia abajo, va a decaer. Yo creo que nadie, o sea, pretende o quiere eso, o sea, para su vida. Entonces, esta herramienta, si ustedes traen una carpetita o tienen, o sea, una presentación hecha para hacerla por Zoom en su computadora, pues viene entonces la presentación propia, la de la empresa, y después esta hojita para poder sensibilizar a mi prospecto respecto a los riesgos que está corriendo. Y me está dando a mí un orden de la presentación de ventas que estoy realizando. Después viene lo que es la gráfica de la vejez. ¿Sí la están viendo? Muy bien. Sí, A los 60 años de edad, o sea, yo les mencionaba que solamente el 5% de la población pues es independiente económicamente. Pero ¿cómo se divide el resto, o sea, ese otro 90%? Algunos, o sea, dependen económicamente de los hijos. Algunos otros se encuentran todavía trabajando. Algunos otros están en asilos, o sea, algunos, o sea, de pésima calidad. La verdad, no sé si alguna vez han ido ustedes a algún asilo. Es verdaderamente triste las condiciones en las que están muchos de ellos. Y no solo por las cuestiones físicas o materiales, sino por las cuestiones emocionales. Cuando hay dinero, el abuelito con dinero, todo mundo lo quiere. Abuelito para acá, abuelito para allá, ¿dónde me vas a llevar de vacaciones? Abuelito, ¿me vas a regalar la bicicleta que quiero? O sea, a ese abuelito todo el mundo lo quiere, pero al abuelito que no tiene dinero se convierte en una verdadera carga. Y entonces muchas veces, ya sea dentro de la misma casa, está por ahí abandonado, nadie lo quiere cuidar, ahora te toca mi papá a ti o te toca mi mamá a ti, ya estuvo 3 meses conmigo, ahora llévatela, porque yo no la puedo tener todo el tiempo. Es una carga. O va a acabar en algún asilo. En los asilos, o sea, a mí me ha tocado visitar a la gente ahí en algunas ocasiones haciendo trabajo social. Y cuando los van a ver, o sea, como ya no reconocen, algunos inclusive sus facultades están un poco afectadas, se acercan. A mí en una ocasión una señora me confundió con su hijo, me dijo: por fin veniste a visitarme. O sea, y me abrazaba, me besaba, o sea, me estaba confundiendo con su hijo. Es verdaderamente dramático y terrible, o sea, el abandono en el que mucha gente está. ¿Derivado de qué? De que no contamos con los recursos, o sea, para vivir con dignidad. Y tenemos que sensibilizar a nuestro prospecto respecto a esta situación. ¿Para qué? Para que tome una decisión a favor de sí mismo, ahorrando a través de un programa CREA para que cuente con los recursos necesarios para vivir con dignidad. Cuando le hablamos de esto a una persona de 30, 35 años, 40 años, no están conscientes de esta situación, pero a lo mejor se van a concientizar porque tienen a lo mejor algún papá así, algún abuelo así, o conocen a alguien que está viviendo estas situaciones, y entonces nos lo vamos a llevar a través de la emoción a tomar una decisión a favor de sí mismo en ahorrar para el viejito que va a ser el día de mañana. Les decía la vez pasada también que al abuelito con dinero pues es un caballero, es un señor de avanzada edad, y el que no tiene dinero es un pobre viejo.
es un pobre viejo. Entonces, ¿cómo quieres llegar a la vejez? Con dinero suficiente para vivir con dignidad a través del ahorro que vayas generando ahora, o sea, estar en alguna de estas situaciones. Y finalmente, otro gran porcentaje de la población vive enteramente de la caridad pública, de las ayudas que le dan por ahí a algún familiar, a algún primo, a algún vecino, o de plano gente dinero, pidiendo dinero en la calle y ganándose la vida, a veces vendiendo, no sé, dulces, chicles, o sea, pero en situaciones verdaderamente muy, muy difíciles de vida. Entonces, nuestro trabajo sirve para que esta situación, pues esa persona viva dentro de este 5% de personas que son independientes económicamente. Pero se dan cuenta cómo una grafiquita nos da la oportunidad de hablar, o sea, de los beneficios de nuestro trabajo, y todavía no le hemos dicho, o sea, cómo funciona el producto, que si es un plan con 2,000 pesos mensuales, o sea, desde ahí en adelante puede ir ahorrando para su futuro, para su vejez, que es deducible de impuestos, que le da una tasa de interés muy atractiva a través de distintos portafolios de inversión, que puede hacer inversión adicional con liquidez cada 30 días, con tasa similar a CETES, que es un plan con un fideicomiso que blinda su dinero y lo hace inembargable, que ni siquiera las autoridades, o sea, pueden disponer de ese dinero, que en caso de un divorcio, pues no van a poder tampoco tomar ese dinero porque el fideicomiso lo protege, está blindando su dinero. Y para ello es que utilizamos estas herramientas. Me voy a salir de esta gráfica para mostrarles algunas de las otras herramientas que estamos utilizando. Ya vimos entonces el para qué trabaja usted. Vamos a ver el cuadernillo de detección de necesidades. Perdón. ¿Ya se ve ahí? Está cargando, Luis. ¿Sí pueden verlo, Carlita? No, todavía no se está Todavía no. cargando. Se está cargando. Ya se ve. No Ok, perfecto. dice capacitaciones para Bueno, juntas se ve, CERTO, ajá, se ve las carpetas. sino la presentación. Tienes que elegir cuál va ¿No a se ve ser la... entonces el No, cuadernillo? vuelve a dejar de compartir y cuando vayas a compartir tiene que estar seleccionada la pantalla que quieres compartir. Ok. Ujú. Ya salí de ahí y le vuelvo a dar compartir pantalla. Ajá, y en el momento en que te aparecen varias pantallitas, elige la que quieres compartir. Ok. Ahí se ve ya. Se está cargando. Ahí viene, ahí viene. Ya. Muy Ya, bien. información general, ¿verdad? Es Exacto. Este es el perfecto. cuadernillo de detección de necesidades. ¿Qué datos necesitamos? Nombre completo. Aquí, aunque parezcan cosas nimiedades, pero es muy importante que los datos que estamos pidiendo al cliente sean los datos, o sea, más certeros posibles. No hay nada más importante que mi propio nombre y el nombre de cualquier persona. Anotar el nombre y preguntarle cómo se escribe o que nos dé algún documento para que lo pongamos correctamente. Porque a veces dejamos estos datos así, se van así a la solicitud y el día que emitimos la póliza,
pues estamos emitiéndola con información errónea. Domicilio, la ocupación, fecha de nacimiento, si fuma o si no fuma, su estado de salud, o sea, estado civil. Dependientes económicos. Aquí, pues muchas veces no son solo la esposa y los hijos, sino puede haber algún otro dependiente económico, un sobrino, su papá, su mamá, alguien puede depender económicamente y es importante que nosotros lo sepamos para efectos del análisis de la información. ¿A qué universidad le gustaría que sus hijos acudieran? ¿Cuánto está dispuesto a invertir anualmente en la educación de los hijos? Le pedimos, o sea, referidos también. Este cuadernillo lo van a tener que imprimir y lo van a doblar. Esta parte que viene ahorita sería la parte del frente y la parte posterior, lo que es la detección de necesidades. Dice, la vida de tu familia tiene que seguir aún sin ti. Es cierto, tu familia nunca será la misma si tú faltas, pero podrán seguir con su vida más fácilmente si tienen un seguro de vida que los proteja. Piensa en ellos y recuerda, es un gran riesgo no estar asegurado. Y en la parte de atrás el logo, o sea, de CERT. Entonces, ¿qué otras preguntas vienen aquí? La persona le tiene que dar un valor a lo que es importante para él, sin garantizar la educación de su familia es, en caso de fallecimiento prematuro, dejar recursos económicos para que se mantenga el nivel de vida de su familia es importante, muy importante. Para su cónyuge, contar con un programa de protección y ahorro es ahorrar constantemente el porcentaje de sus ingresos es contar con recursos económicos para la educación de primer nivel y dependientes económicos es contar con recursos económicos para el retiro es, y aquí, o sea, los valores son importante, muy importante y poco importante. Es lo que vamos a ir anotando en las preguntas para que nosotros podamos, o sea, evaluar qué es lo que es importante para nuestro cliente, porque lo que puede ser importante para mí, a lo mejor para él no lo es. A lo mejor yo estoy insistiendo en que tome un programa de educación para ir al TEC de Monterrey. Y resulta que él quiere mandar a sus hijos a la UNAM o una universidad pública. Entonces, yo tengo que saber esto para también orientar mis argumentos de venta hacia lo que es muy importante para él. Y muchas veces no me doy cuenta de esto y me pregunto al final por qué no se cerró una venta, porque yo estaba insistiendo en algo que para él no es importante. Y lo que era muy importante para él, lo dejé de lado. Entonces yo tengo que establecer qué es lo importante y muy importante para nuestro cliente. Situación económica, ¿vive en casa propia o en casa rentada? En el caso de que esté pagando a través de una hipoteca, ¿cuánto paga, o sea, mensualmente de hipoteca? O si está rentando, ¿cuánto es la renta mensual? Si tiene algún otro bien inmueble, automóvil, modelo, marca, ¿para qué? Pues para que yo también esté buscando aquí saber, o sea, si tiene coche y qué tipo de coche es, en un momento dado por ofrecer un seguro de automóvil. Cuenta con un mecanismo constante y sistemático para ahorrar, pues comentaba acerca de la Afore, o si tiene algún otro programa de ahorro, o simplemente manda su dinero al banco. Pues si mete su dinero al banco, o sea, en una cuenta de ahorro, pues ya sabemos, o sea, que tiene una cantidad de dinero ahí y que puede ser un prospecto importante para nosotros, o sea, porque ese es un mecanismo de ahorro y nosotros tenemos muchas ventajas competitivas contra ese mecanismo de ahorro en el banco. Cuenta con un programa de retiro, ¿cuál? En caso de que lo tenga. Su programa de seguro de vida está acorde a su patrimonio. En caso de que tenga un seguro de vida, conoce los ingresos que su familia recibirá en caso de que usted falte. Su programa de seguro cuenta con algún programa antiinflacionario. ¿Cuál es su ingreso mensual? Sus egresos mensuales. Si tiene pasivos, o sea, deudas, y por qué concepto. Y
si tiene seguro de vida, con qué compañía, si tiene seguro de gastos médicos, con qué compañía, qué antigüedad tiene, tanto en el de vida como en el de gastos médicos, también en el de autos. Me entero si ya lo tiene asegurado, con qué compañía y cuál es la fecha de vencimiento de su póliza. ¿Para qué? Para que yo le haga una propuesta antes de que venga el vencimiento de esa póliza y tratar de tener también ahí un cliente integral ofreciéndole todos los servicios. Casa habitación, si cuenta con algún seguro, o sea, para casa habitación, y con qué compañía lo tiene, qué coberturas le ofrece. Dice, diseñando su programa de seguro de vida. Vamos a ver si va a ser educacional, de ahorro o ambos, o de jubilación. Si va a ser individual, si va a ser conyugal o familiar, o sea, toda la póliza, por ejemplo, en el caso de gastos médicos. Duración temporal o protección para toda la vida. Moneda nacional, dólares, u otro mecanismo antiinflacionario, o sea, que maneje mi compañía. ¿Qué beneficios adicionales le gustaría que contuviera su programa de seguro? Si quiere manejar algún beneficio adicional, ¿quién me dice qué beneficios adicionales hay en las pólizas de vida? Yo A ver, Moni. anticipo por fallecimiento, anticipo por enfermedad terminal, puedes poner a cobertura adicional con costo, invalidez, muerte accidental, pérdida orgánica, muerte colectiva, conyugal, indemnización por cáncer, bueno, muchos. ¿Sí? Y entre otras, por ejemplo, también muchas vienen los gastos funerarios. Y esta de gastos funerarios, o sea, hay que concientizar a la persona que cuando se va, la familia va a tener que realizar esos gastos de manera inmediata y esto nos da la oportunidad de saber si cuenta con ese tipo de programas. ¿Cuánto está dispuesto a invertir anualmente en su programa de seguros o mensualmente? ¿Cuánto está dispuesto a invertir para su vejez? Y cerramos con esta información, pero esta información nos permite hacer una propuesta mucho más inteligente, mucho más orientada a que el cliente se sensibilice y podamos cerrar negocios, o sea, lo que es el cuadernillo de detección de necesidades. Se los voy a subir también al chat de Certo para que a quien le interese, pues bueno, lo imprime y le da forma. Son 2 hojitas, o sea, unas son las páginas interiores y otras son las páginas exteriores, o sea, nada más le dan forma de cuadernillo. Entonces, este es un ejemplo de los análisis o detecciones de necesidades que podemos utilizar. Ahora, esto es editable. Si ustedes consideran que pueden agregarle alguna idea o alguna situación no es no les interesa, no les sirve, pues bueno, lo pueden modificar. O sea, es totalmente editable el cuadernillo, pero es una herramienta que tenemos que utilizar. Entonces, ¿qué herramientas llevamos hasta ahorita? Rolando. Lo que son el, el analizar al cliente profundamente, concientizarlo, las gráficas y este cuestionario, ¿no? Exacto, hablamos de las gráficas del para qué trabaja usted. Entonces llevamos, primero, ¿quién soy? Presentación personal. Presentación de mi compañía. Acuérdense que todo lleva un orden. Ahora, ¿para qué trabaja usted? Para sensibilizarlo con la gráfica del para qué trabaja usted y la gráfica de la vejez. Después viene esta herramienta que es la detección de necesidades. Creo yo que esto nos va a poder ayudar a realizar una mucho mejor entrevista y si se dan cuenta lo que estamos haciendo es tener un sistema de trabajo. O sea, no estamos improvisando. Estamos manejando, o sea, un sistema que nos va a permitir obtener mejores resultados. Porque ¿cuáles son uno de los errores más comunes que cometemos? Estamos frente a un prospecto y yo estoy tan ávido de hablar de mi producto que lo que empiezo a hablar es de las características del producto. Le empiezo a decir cuántos años dura, cómo se calcula la suma asegurada, le empiezo a hablar de la parte de los impuestos,
le empiezo a hablar acerca de las características de mi producto. Cuando el cliente todavía no está listo para escuchar esa información, el prospecto no está listo. ¿Por qué? Porque no se ha sensibilizado. Pero yo estoy tan ávido a veces de demostrar mis conocimientos y que conozco muy bien mi producto, que le empiezo a hablar de las características del producto. Y las personas no compran por las características del producto, compran por los beneficios que ven en él para su propia vida. Y los beneficios los van a poder visualizar cuando estén conscientes de los riesgos que están corriendo. ¿Cuáles son los riesgos que todas las personas corremos en la vida? Muerte, accidente, enfermedad y vejez. Él tiene que sensibilizarse respecto a esa parte. Si no está bien sensibilizado, la venta se va a convertir en una lucha. Y si estamos haciendo bien cada uno de los pasos, el cierre se va a dar de manera mucho más suave, porque él siente que estoy ahí para ayudarle a resolver un problema, para ayudarle a resolver una necesidad. No estoy ahí para que compre, sino estoy para asesorarlo y para darle un servicio que le va a traer grandes beneficios a su vida. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia entre hablar del producto y sus características y hablar de sus necesidades? Hay una enorme diferencia, o sea, a la hora de estar haciendo una presentación cuando hemos sensibilizado correctamente a nuestro prospecto. Ahora, les decía que en el caso de un CREA, pues podemos presentar de una vez ahí una propuesta, o a lo mejor yo ya tenía su edad, ya sabía más o menos su capacidad de ahorro y ya traigo una propuesta preparada. Entonces, puedo hacer una presentación buscando cerrar la venta en ese momento. En el caso de la venta de un seguro, pues es un poquito más complejo, sí tengo que hacer un análisis mucho más profundo para presentar el producto más adecuado a su necesidad. Si va enfocado hacia la educación, si va enfocado hacia el retiro, si va enfocado hacia la protección, en función de lo que me haya contestado dentro del cuadernillo de detección de necesidades. Esta es entonces, o sea, lo que es la primera entrevista. Déjenme salirme de esta pantalla para compartir. Muy bien, Luis. Otra herramienta. ¿Sí me escucho? Ah, sí. Sí. Pero creo que estamos llegando ya al final porque Moni tiene ahorita junta con todos ustedes. Entonces, estamos llegando a lo que es la primera entrevista. Queda pendiente segunda entrevista, queda pendiente los cierres. Continuamos en otra sesión con lo que es las técnicas de venta. Yo les agradezco su tiempo, su participación aquí el día de hoy y espero serles de utilidad. Gracias, gracias, Luis. Los que ahorita van a querer conocer la propuesta de gasto médico, grupo y colectivo de la promotoría, que